Hola, queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este comentario de la lección número 10. Bienvenidos, esta lección está titulada Misión en favor de los no alcanzados, primera parte. Tenemos un texto para que memoricemos. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hablando del apóstol Pablo, Lucas, que escribió este libro, Hechos de los Apóstoles, nos dice: Así razonaba en la sinagoga con los judíos y con otros piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Hechos 17:17. Es natural que Pablo se debía sentir mucho mejor predicando entre los judíos, trabajando con ellos. Y esa puede ser también nuestra experiencia. Nos sentimos mejor con aquellos que simpatizan con nosotros o que tenemos algún modo más cómodo de llegarles. Pero Pablo aquí está en un lugar sumamente difícil, una ciudad llena de idolatría, pero su corazón también ardía por ellos. Y vamos a estudiar esta vez cómo Pablo utilizó estratégicamente las herramientas que tenía, cómo fue llegando a ellos con el mensaje de la palabra de Dios. Cómo nosotros podemos también hacerlo en lugares y con personas difíciles. Un hebreo en Atenas. ¿Cómo terminó Pablo en Atenas y cómo respondió a lo que encontró allí? Hechos 17:1-16. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos, que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero, obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, y también alborotaron las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos
enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y todos los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esta ciudad, mis hermanos, estaba llena de ídolos, pero Pablo sentía mucho dolor por ellos. El texto dice que su corazón se enardecía, porque esta gente, si no conocían de Dios, si no escuchaban el mensaje de Dios y la salvación que Cristo había ganado para toda la humanidad, morirían en sus pecados y nunca conocerían al Dios verdadero. En la actualidad, nuestras ciudades siguen llenas de ídolos, aunque sean menos evidentes que los que vio Pablo. Y por desgracia, muchos creyentes pueden pasearse tranquilamente por una ciudad sin reaccionar en lo más mínimo ante sus ídolos. Sin embargo, Pablo tenía suficiente sintonía con el Espíritu Santo como para responder. A diferencia de otros creyentes que aún no comprendían que el Evangelio es para todo el mundo, Pablo sabía que Dios quería que los atenienses se salvaran junto con todos los demás. Comprendía que el concepto de misión global consistía en llevar el Evangelio a los grupos de personas no alcanzadas de ninguna forma, incluyendo a los paganos idólatras, así como los filósofos que atestaban las calles de Atenas. Por lo tanto, Pablo frecuentaba el mercado, donde se encontraba esta gente. Podríamos decir que formó el primer centro de estudios de misión global, donde utilizó el mercado con el fin de estudiar y probar métodos para llegar al corazón y la mente de esos paganos. Pablo sabía que podía acercarse a los atenienses de la misma manera que se acercaba a los judíos o incluso a los gentiles temerosos de Dios. Eran personas cuyo punto de partida no era el Dios de Israel, ni las obras que había manifestado en medio de la nación de Israel. Por más que estos conceptos y creencias fueran esenciales para los judíos e incluso para los gentiles temerosos de Dios, no significaban nada para la gente que Pablo encontraba en el mercado ateniense. Por lo tanto, se necesitaba una estrategia totalmente nueva. Una pregunta para nosotros. ¿Qué tipo de ídolos adora la gente de tu sociedad y cómo puedes abrirles los ojos para que vean lo inútil que es todo esto? Mis queridos hermanos, fíjense cómo Pablo fue llegando a ellos. Iba y se mezclaba con ellos y trataba de socializar aquellos puntos en los que él sabía que podía llevarles el Evangelio. Hechos 17, 18 al 21. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. De verdad, mis queridos hermanos, que es difícil que se ignore a un predicador.
y en este caso a un predicador como el apóstol Pablo, un hombre con el Espíritu Santo en su vida, un hombre deseoso de comunicar a otros que Cristo era el Salvador, y estaba en medio de una ciudad y de una gente que presumía de saber muchas cosas, pues no es extraño porque allí era la cuna de grandes pensadores, Sócrates, Platón, Aristóteles, filósofos cuya influencia ha llegado hasta nuestros días. En Atenas, Pablo había esperado que el Espíritu Santo pudiera utilizar sus conocimientos y sus habilidades oratorias, que había adquirido en su educación con Gamaliel, pero en realidad fue la educación de Pablo en las calles de Atenas lo que el Espíritu Santo pudo utilizar aún más. Sus más sabios oyentes estaban asombrados al escuchar su razonamiento. Demostró que estaba familiarizado con sus obras de arte, su literatura y su religión. Este pensamiento está en el libro de Elena G. de White, Hechos de los Apóstoles, página 195. Pablo y el Dios desconocido. Fíjate que Pablo no menospreció la falsa religión ni los falsos dioses de los atenienses. Recogió todos los puntos positivos que pudo encontrar, aunque fuesen pocos, y los aprovechó. Hechos 17, 22 y 23. ¿Qué estaba haciendo Pablo aquí en su intento de alcanzar estas personas con el Evangelio? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Tal vez, mis hermanos, pareciera extraño esta actitud, porque Pablo está elogiando a estos paganos, pero es una estrategia que nosotros debemos aprender. Ser respetuosos de la gente que tienen sus creencias. ¿Ha visto usted aquellos que se paran frente a los templos católicos a destrozar imágenes y a insultar? Esa no es la forma de llegar a aquellos que están totalmente llenos de estas idolatrías y de estos errores. Es tal vez como hace Pablo aquí, exaltando sus costumbres. Mi hermano querido, cuando llegamos a una casa y vemos que hay muchos cuadros, tal vez imágenes, deberíamos usar esta estrategia de Pablo. Esa gente son religiosos. Y créanlo, muchos de ellos, cuando conozcan la verdad, serán los más firmes creyentes. Pablo, al comentar esta inscripción, les dijo a ellos: a ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, es el que yo he venido a predicarles. Estaban equivocados, por supuesto, pero eso tenía solución. Lo importante al principio era que fueran devotos en lo que sí entendían. Pablo reconoció que eso era material con el que el Espíritu Santo podía trabajar. Pablo había encontrado un tema de conversación que despertaría el interés de ellos para meditar. ¿Qué puentes y puntos de contacto se te ocurren que le abrirían oportunidades para una conversación más profunda con otras personas con las que entras en contacto, sin pelear con ellos, pero sí llevándolos al conocimiento de la verdad? ¿Cómo presentar a un nuevo Dios? Una vez que Pablo hubo captado la atención de los pensadores de Atenas, dirigió su atención al Dios del cielo. Hechos 17, 24 al 27.
¿Qué método adoptó Pablo aquí en un intento de llegar a estas personas? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Fijémonos cómo Pablo introduce a Dios de una manera extraordinaria. Él es el creador, el sustentador. Él no necesita nada de nosotros, mas somos nosotros los que necesitamos de Él, pues Él suple todas nuestras necesidades. Es probable que Pablo había compartido más conceptos en el Areópago que las pocas palabras que Lucas registró en esta historia. Parece razonable, por cuestiones de espacio, que Lucas se limitara a resumir el discurso de Pablo. Si eso es cierto, entonces probablemente Pablo haya desarrollado en detalle cada uno de los conceptos que hemos leído hasta ahora. Entonces, desglosemos el discurso de Pablo en conceptos. Primeramente, Pablo elogió su actual percepción espiritual y su sinceridad. Segundo, luego mostró que había estudiado sus creencias y que había encontrado algunas cosas que respetaba entre lo que había aprendido. Tercero, a continuación, les habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión y que ellos admitían que no entendían. Cuarto, después de eso compartió el aspecto de Dios que sabía que necesitaban desesperadamente, que es el hecho de que Dios existe y que los amaba y no estaba lejos. Y quinto, por último, al final de su discurso, Pablo pasó a advertirles lo que significa rechazar el conocimiento de este Dios que aún no conocían. Pablo los llevó tan lejos como pudo, según lo que sabía que ellos creían. Si pudo guiarlos hasta allí, su progreso fue importante. Prestemos atención a la apelación de Pablo al mundo creado y a Dios como creador. Romanos 1, 18 al 25. ¿Por qué este es un buen método con la mayoría de la gente? A menos para empezar, ¿qué tiene el mundo creado que señala a Dios con tanta fuerza? Cruzar la línea. Hechos 17, 28 al 34. Testimonio del apóstol Pablo. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él,
entre los cuales estaba Dionisio el Areopagadita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Es importante notar que el trabajo de Pablo aquí tuvo frutos. Algunos, dice el texto bíblico, creyeron. Así que no solo quedó la semilla, no solo quedó la inquietud en ellos, que escucharon y recibieron el mensaje de Pablo, sino también que pudo verse cómo su labor tuvo allí una recompensa. Es el desafío para cada uno de nosotros. Tenemos desafíos, mis hermanos, que debemos también emprender. Las palabras de Pablo contienen un tesoro de conocimiento para la iglesia. Estaba en una posición desde donde hubiera podido fácilmente decir algo que irritara a sus orgullosos oyentes y lo metería en dificultades. Si su discurso hubiera sido un ataque directo contra sus dioses y los grandes hombres de la ciudad, habría estado expuesto a sufrir la suerte de Sócrates. Pero con un acto nacido del amor divino, apartó cuidadosamente sus mentes de las deidades paganas y les reveló el Dios verdadero que era desconocido para ellos. Hechos de los Apóstoles de Elena G. de White, página 181. Este dato de lo que pasó con Sócrates es interesante, porque Sócrates sufrió persecución de ellos mismos y le obligaron a envenenarse. Y mis hermanos queridos, la prudencia es la mejor arma. Nosotros no podemos pelearnos con aquellos que no creen lo que nosotros creemos, que no han aceptado las verdades que nosotros hemos aceptado. La prudencia es sabiduría y es prueba de que el Espíritu Santo guía nuestra vida. Que Dios te bendiga. Gracias por estar hasta aquí con nosotros. Paz de Cristo para usted.